De que se va creando en los alumnos acerca de el acercarse a una biblioteca, ¿no? De lo que es esto, ¿no? Es precisamente lo que les voy a decir, maestro. Voy a decir todo lo que a continuación van a escuchar. Yo lo obtuve visitando una cantidad muy grande de bibliotecas públicas, privadas, archivos históricos, y hay un mundo, auténticamente es un mundo allá adentro en esos estantes que uno puede descubrir y uno accesa con el simple hecho de saber leer, ¿no? Sí, sí, es cierto. Mágico. En sus silenciosas paredes descansan, en estantes perfectamente organizados, volúmenes y volúmenes de obras que contienen el mensaje cultural más importante de la humanidad. Frase de Josefina Aldecoa. La Dirección de Extensión Universitaria y la Jefatura de Servicios Estudiantiles, en coordinación con el área de Servicios Bibliotecarios, les dan la más cordial bienvenida a alumnas, alumnos, docentes, administrativos y honorables personalidades que nos honran con su presencia. Hoy lunes 24 de octubre del presente año nos hemos reunido en el marco del Día de la Biblioteca. Sean pues bienvenidas y bienvenidos a este día cultural que año con año orgullosamente celebramos. Esta mañana nos acompaña el rector de esta casa de estudios, el maestro Juan Manuel Arzola Castro. Recibámoslo con un fuerte aplauso. También se encuentra con nosotros el director académico, el ingeniero Fernando Arturo Gómez Díaz. Contamos con la presencia del director de Extensión Universitaria, el ingeniero Teodoro Leiva Villa. También contamos con la presencia de la maestra Reina Rosalba Apale García, coordinadora de formación sociocultural y expresión oral y escrita. Así como también contamos con la presencia del doctor Octavio Maldonado Saavedra, jefe de carrera de nanotecnología y energía renovable. Y se encuentra con nosotros, de la parte de vinculación académica, el ingeniero Rubén Aguilar Valerio. Fuerte el aplauso. En este momento cedo el micrófono al maestro Juan Manuel Arzola Castro, rector de esta casa de estudios, para dar la bienvenida. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Es un orgullo verlos reunidos aquí, dándole la importancia de vida a una de las áreas que son pilar y fundamento para nuestra universidad, pues donde se almacena todo ese conocimiento y que muchas las veces por esos cambios y avances tecnológicos pues hacemos a veces a un lado. Entonces estamos fomentando el uso de la lectura, el regresar a las bibliotecas como tal físicas. Sabemos que tenemos la tecnología a la mano y los libros los podemos encontrar ya de manera electrónica, audiolibros, pero no hay experiencia alguna como abrir un libro e inclusive saborear ese olor que a veces nos llega de sus páginas, ¿sí? Entonces, pues tenemos a bien hacer este tipo de actividades gracias a la Dirección de Extensión Universitaria y a la parte académica que también nos apoya mucho en ese sentido, y pues tenemos una plática bastante interesante que espero y estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo.
Pues bien, sin más preámbulo, sean todas y todos bienvenidos y aprovechen y disfruten este majestuoso momento. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Juan Manuel Arzola Castro. Como primer invitado, recibimos al escritor, el licenciado Alejandro Ramírez Morales. Él es comunicólogo, nacido en la ciudad de Veracruz, México. Tiene estudios en propaganda política y electoral, comunicación y gestión política, planeación estratégica, deontología informativa y procesos electorales, imagen institucional y estrategias políticas, marketing político gubernamental, marketing político para campañas parlamentarias, marketing político aplicado a proyectos de cambio y periodismo de investigación, cursados en instituciones como la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Centro Iberoamericano de Gerencia Política en Florida y The Graduate School of Political Management de la George Washington University en Washington, entre otras. Escribió el libro Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. Hoy participará con la ponencia Veracruz y las aportaciones que cambiaron la historia de México, de América y del mundo. Recibámoslo con un afectuoso aplauso. Buen día, todos, esta gran comunidad estudiantil. Es un orgullo y un privilegio estar en esta institución de educación superior que cuenta ya con 18 años de existencia, que en unos días más entregará muy orgullosamente el título profesional al alumno número 10,000, lo cual habla de una actividad fuerte, sostenida y sobre todo bien dirigida. Si yo fuera estudiante y estuviera en esta institución, yo estaría profundamente feliz de poder prepararme para la vida en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Empecemos por casa, si ustedes me lo permiten. ¿Qué ha significado Veracruz en la historia de México? La respuesta es corta, pero es contundente. Veracruz ha significado todo para este país. Todos los momentos que cambiaron para siempre el rumbo y el destino de la nación, repito y subrayo, todos se han dado en Veracruz y han sido protagonizados, la mayor parte de ellos, por veracruzanos. La independencia de México, acabamos de pasar las fechas de la independencia de México, del inicio del movimiento de insurrección, y para todos es muy común que al pensar en la independencia de México, joven, ¿qué nombre o qué te viene a la mente al escuchar independencia de México? Personas que luchan por la libertad de su país. Por ejemplo, Emiliano Zapata. No, ese nació unos poquitos años después. Todos pensamos en Hidalgo, en Morelos, en el grito de Dolores, en Guanajuato, y hasta ahí nos quedamos. Jóvenes, les quiero decir respecto de la independencia de México, que si hay un momento histórico, que si hay un movimiento social en este país que tiene, si la expresión me lo permite, que tiene acta de nacimiento genuinamente veracruzana, esa es la independencia de México, y les voy a explicar por qué. Todos conocemos que es por Veracruz por donde salen del país los últimos elementos españoles que se mantenían aferrados en el castillo de San Juan de Ulúa para preservarnos todavía como colonia de la corona, etc. Okay. Y todos, a pesar de independencia,
nos remitimos al 16 de septiembre y a las campanadas y etc. Lo cierto, y cuando pensamos también en independencia, viene a nuestra memoria los tratados de Córdoba, aquí muy cerca de donde nos encontramos. Los tratados de Córdoba tienen, el único mérito que tienen fue el que fue un acto de buena fe y dejó clara una intención de ser libres, pero lo cierto es que jurídicamente no tuvo ningún valor ese documento que conocemos como los Tratados de Córdoba, puesto que el supuesto representante de España no tenía ninguna facultad ni ninguna investidura para firmar un documento de eso. Sin embargo, bueno, tiene su mérito y sobre todo porque fue en suelo veracruzano. La verdadera independencia de México, jóvenes, recuerden el nombre, la verdadera independencia de México la consigue para esta nación un veracruzano, nacido y criado en el puerto de Veracruz, de donde yo vengo, y que se llamó Miguel Santamaría. El nombre no les va a decir absolutamente nada a ninguno de ustedes, estoy seguro. Porque, ¿saben por qué? Porque nadie nos ha hablado de él. Miguel Santamaría fue un veracruzano del puerto de Veracruz, estudió leyes, estudió otras diferentes actividades, profesiones, se dedicó al periodismo, fue internacionalista, etcétera, cultivó las altas letras, era poeta, era periodista. Miguel Santamaría es el personaje que el 28 de diciembre de 1836, por gestiones de él a nombre de México, consigue que la corona española firme un tratado internacional que se conoce como los Tratados Santamaría-Calatrava. Los Tratados Santamaría-Calatrava no son otra cosa más que el reconocimiento abierto, completo, total, de la corona española, que a partir de ese momento nos reconocía y nos concedía el estatus de país libre, independiente y soberano. Como lo dije, nuestra acta de nacimiento, si la expresión lo cabe. Pues bien, ese es el momento real, auténtico, en el cual nosotros nacemos como nación. Nacemos como país porque vivimos en un mundo de leyes, en un mundo civilizado, y todo debe tener una certeza jurídica. Yo puedo decir que soy ingeniero de la UTSB, pero mientras no haya una documentación que lo acredite, pues obviamente que no soy tal. De tal suerte que igual ocurre con el tema de la independencia de México. Procuren recordarlo. La independencia de México nos la consigue un veracruzano, paisano nuestro, el 28 de diciembre de 1836, con la firma de los Tratados Santamaría-Calatrava. Y se llamaron así porque a nombre de México oficialmente firma Miguel Santamaría, el veracruzano, y a nombre de España firma José María Calatrava. Toman los apellidos de ambos y entonces el tratado internacional se conoce como el Tratado de Santamaría Calatrava, y es allí, a partir de esa fecha, donde auténticamente nacemos como veracruzano, como país, y la pregunta es inevitable. ¿A alguno de ustedes le hablaron de esto en alguna de sus escuelas? No espero la respuesta, porque la respuesta de antemano la sé. A nadie de ustedes, a mí tampoco. Nuestras autoridades igual jamás hacen mención a él. Es tanto el desprecio y es tanto la negligencia sobre este prócer de nuestro país, que al día de hoy ni siquiera el gobierno de México sabe en dónde descansan los restos de Miguel Santamaría, que debiera tener el mismo estatus que le damos a Miguel Hidalgo, a Morelos, etcétera, etcétera. Independencia de México, entonces, la consigue un veracruzano y es una aportación de esta tierra para la vida, el rumbo y el destino de México. Otro momento que cambia el sendero que recorrió el país fue el momento de las leyes de reforma, y bueno, todos sabemos que fue el puerto de Veracruz el lugar que acogió
a nuestro gobernante en ese entonces, Benito Juárez García, y a su equipo, y fue en el puerto de Veracruz en donde se redactan las leyes de reforma y se proclaman, se decretan, que además esas leyes todos pensamos que son solamente la relación Iglesia-Estado, para separar la relación Iglesia-Estado, pero en realidad las leyes de reforma fueron un conjunto de conceptos legales que se adelantaron muchos años a la historia. Por ejemplo, la parte de la regulación de nuestra vida civil. Con las leyes de reforma nace el registro civil, los actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Otras. Bueno, es el momento que cambia positivamente los rumbos del destino, se da en Veracruz, y es otra aportación nuestra para la nación. Pero me quiero referir a una fecha que está próxima ahora, en tercer lugar. La Revolución Mexicana la vamos a celebrar el mes entrante, y estimados jóvenes, les tengo una noticia. La Revolución Mexicana es otra aportación que Veracruz le hizo a México. De casualidad, en el auditorio se encuentra algún estudiante o algún maestro directivo que sea del sur del estado de Veracruz. Nadie. La Revolución Mexicana, jóvenes, inicia en Acayucan, Veracruz. De hecho, el municipio, su nombre es Acayucan, cuna de la Revolución Mexicana. Los historiadores de la Ciudad de México, que siempre han sido muy celosos de los actos más importantes de México y siempre buscan decir que todo ha ocurrido allá en aquellas tierras, se han querido apropiar hasta del lugar de nacimiento de Agustín Lara, imagínense. Bueno, pues los historiadores han tenido, contra su voluntad, han tenido que coincidir y aceptar que Acayucan, Veracruz, fue la cuna de la Revolución Mexicana, dicho sea de paso, la revolución más importante del mundo en el siglo XX. Es en Acayucan, Veracruz, en el año 1906, en donde se da el primer enfrentamiento armado, el primer enfrentamiento a balazos entre la parte del gobierno representada por el ejército mexicano y entre la parte de la población rural, que fue eminentemente el rostro social de la Revolución Mexicana, fue la parte campesina, la parte rural. Transmitirles esta mañana es que es en nuestra tierra veracruzana, en nuestro suelo, en donde se origina el momento que marca un parteaguas en la historia del país y que hoy conocemos como la Revolución Mexicana. Siempre lo digo y lo repito ahora, si no me sentiré mal conmigo mismo, nunca he entendido, maestro, por qué la Revolución Mexicana la celebramos en la Ciudad de México en vez de que la celebremos en Acayucan. No ha habido nunca un solo presidente de cualquier color, de cualquier partido, no ha habido un solo presidente que haya celebrado la Revolución Mexicana en donde debiera ser, que es en Acayucan, Veracruz. Discursos van, discursos vienen, y en ningún discurso de ningún gobernante de los tres niveles, salvo en Acayucan, que sí lo hacen obviamente, pero fuera de ahí, en ningún discurso me ha tocado escuchar que hagan una referencia a que Acayucan fue la cuna de la Revolución Mexicana y que a Acayucan, Veracruz, todos quienes habitamos en este país le debemos ese momento histórico tan fundamental que, repito, incluso fue catalogada como la revolución más importante en todo el orbe. Revolución Mexicana, entonces, pues, es un momento más, una aportación más de Veracruz a la vida y al destino de nuestro país. Un cuarto momento que cambia para siempre la vida de nosotros como nación, se va al año 1936, en donde se origina el conflicto laboral que desemboca con un acto jurídico
que conocemos nada más con el nombre de expropiación petrolera. La expropiación petrolera es, como lo están escuchando, es una aportación más que aparece en el listado, en la hoja de servicios que Veracruz le ha dado a México, y que también, desgraciadamente, es una aportación más que desconocemos. Nadie nos habla de ello. No es, en parte, no es toda nuestra culpa desconocerlo, pero sí ayudaría mucho a que nuestras escuelas, nuestros maestros promovieran y difundieran la gran historia que Veracruz le ha dado a este país. La expropiación petrolera, jóvenes, ¿saben cómo inicia? La expropiación petrolera inicia con un conflicto laboral en el sur del estado de Veracruz. En 4 municipios, Aguadulce, Las Chuapas, Cozolacaque y Minatitlán. En esos 4 municipios, en el año de 1936, los trabajadores de los pozos petroleros de las diferentes compañías que en aquel entonces operaban y explotaban los pozos petroleros, compañías extranjeras, los trabajadores de los pozos petroleros de esos 4 municipios que les acabo de mencionar se organizan y toman la decisión de hacer lo que a la postre se constituiría como la primera huelga de la industria petrolera de México. La primera huelga de la industria petrolera se da en el sur de Veracruz, Aguadulce, Cozolacaque, Las Chuapas, Minatitlán, porque los trabajadores exigían mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, mejores salarios, mejoras en general, un reclamo justo, desde luego, un reclamo válido, justificado, y tomaron la determinación, pero además tuvieron el valor, repito, el año 1936, tomaron la determinación de hacer la primera huelga de la industria petrolera en México, y resulta que esta primera huelga en el sur de Veracruz sirvió de ejemplo al resto de los trabajadores petroleros a lo largo y ancho de todo el país. Cuando estalla esta huelga en los pozos petroleros del sur del estado, inmediatamente la noticia empezó a correr vía telégrafo y paulatinamente se fueron declarando en huelga también los trabajadores de los pozos petroleros de muchos estados del país. Generó unas condiciones sociales y políticas que le permitieron al entonces presidente y general Lázaro Cárdenas pues sentarse a un proceso de negociación con los extranjeros, dueños de las compañías petroleras, pues en mejores condiciones. No era el mismo negociar con alguien que está tranquilo, normal, en paz, a con alguien que está viendo afectados sus intereses y que está viendo afectado su bolsillo. Lázaro Cárdenas, pues, sí, fue un presidente muy importante en la historia de México, fue el presidente a quien le toca ejecutar el proceso jurídico en sí mismo de la expropiación petrolera. A título personal, no demerito ni le quito parte de su aportación al general Lázaro Cárdenas, pero sí exalto y sí aclaro que cuando Lázaro Cárdenas se sienta a negociar con los extranjeros, en realidad lo hace en condiciones favorables gracias a los veracruzanos que iniciaron todo este proceso de exigencia de mejoras laborales y económicas. Es decir, Lázaro Cárdenas se sienta a negociar con las condiciones a su favor, pero gracias a los veracruzanos del sur de nuestro estado, nuestros paisanos que tuvieron el arrojo y la valentía de pedir y luchar mejores condiciones. El resto de la película ya todos la conocemos, se hace el proceso de expropiación petrolera y es el gran hito, el gran momento que hasta la fecha se sigue celebrando en México. Pero al igual que en todos los ejemplos anteriores, jóvenes, nadie nos dice que esto fue gracias a los veracruzanos
de Agua Dulce, Las Chuapas, Minatitlán y Cozoleacaque. Como tampoco nadie ha ido a esos municipios de Veracruz a hacerle justicia histórica a esos trabajadores. Y como tampoco nadie, ningún presidente ha ido al sur de Veracruz a conmemorar ahí un aniversario de la expropiación petrolera. Lo celebran nuestras autoridades en Tula Hidalgo, etcétera, en Tamaulipas, etc. Pero yo le pido aquí a ustedes que me ayuden, a lo mejor la memoria me falla y estoy cometiendo un error, ¿verdad? Que me digan si recuerdan que alguna vez se haya celebrado la expropiación petrolera en donde debe celebrarse, que es en donde nace el proceso, en el sur de Veracruz. No ha ido nadie. Lo cierto es que México entero como nación tiene una deuda, tiene una factura muy grande que pagarle a Veracruz. México ha sido ingrato con las aportaciones del estado de Veracruz a la historia que ha aportado los veracruzanos y el suelo veracruzano. Nadie ha asistido a celebrar, a conmemorar ni a hacerle justicia histórica a esos héroes anónimos. La expropiación petrolera, entonces, un cuarto momento que cambió la historia de este país, y vaya que la cambió, porque prácticamente el país vivió más de 70 años o hasta la fecha sigue en parte viviendo de lo que produce el petróleo, de la industria petrolera. Y esta industria petrolera se nacionaliza gracias, como escuchamos, a Veracruz, y permanece en el olvido. En parte, ¿saben qué explicación le doy? En parte, yo estoy convencido de que nuestros gobernantes no han ido por desconocimiento, maestro. Ni los propios veracruzanos lo sabemos. Imagínense si lo va a saber un gobernante de Coahuila, de donde sea. La culpa es nuestra, por no conocer nuestra historia y por no difundirla y por no defenderla. Una quinta aportación de las tantas que le ha hecho el estado de Veracruz a la historia de México y que cambió su destino fue la revolución educativa, la única revolución educativa que ha vivido este país, y se vivió, nace en Alvarado, Veracruz, y se consolida muy cerquita de aquí, se consolida en Orizaba, con lo que el gobernador y el presidente dieron en llamar la escuela modelo. Algunos de ustedes jóvenes saben, han escuchado este tema que apenas voy a empezar a desarrollar. Bien, les digo. Hubo un alvaradeño, un ilustre alvaradeño, de un tamaño gigantesco, en sentido figurado, que se llamó Manuel Maximino del Sagrado Corazón Lara. Este alvaradeño, Manuel Oropesa, este alvaradeño, la historia lo consigna como quien, junto con el alemán avecindado no solo en México, sino específicamente aquí en Veracruz, el alemán Enrique Lauscher, conciben y llevan a la realidad en aquel entonces un novedoso plan educativo para empezar a educar a los niños de primaria de una forma radicalmente distinta a la que tradicionalmente se había venido ejecutando. Entonces, Manuel M. Oropesa y Lara, junto con Lauscher, prácticamente diseñan el modelo educativo que hasta el día de hoy se sigue utilizando en lo concerniente a primaria. Instauran este proceso, este modelo educativo en Alvarado, Veracruz,
en la escuela que en aquel entonces se llamaba la Escuela Real y que está literalmente a un costado del Ayuntamiento de Alvarado. Y empieza a tener tanto éxito que el gobierno del estado de Veracruz decide sacarlos de Alvarado y llevarlos aquí a Orizaba para que ese fuera el centro estatal de formación de maestros para Veracruz, es decir, un embrión de la primera escuela normal en México. Fíjense el tamaño de la trascendencia de esto. No existía, o sea, no existía ni siquiera la formación de profesores. No sabían cómo a una persona que quisiera dar clases, no existía un método, una técnica, una estrategia para enseñarle a dar clases. Entonces, este alvaradeño lo concibe y ejecuta esta labor titánica y además adelantada a sus tiempos, y la empiezan a ejecutar, y fue a tal grado el éxito que el gobernador los traslada aquí a Orizaba, repito, y en Orizaba empieza a llamar tanto la atención que de repente Orizaba, Veracruz, se convierte en el Centro Nacional de Formación de Profesores. Y entonces a la escuela de ellos le llaman la escuela modelo. Si ustedes van a Orizaba, yo creo que muchos orizabeños todavía lo tienen presente y se sienten profundamente orgullosos de la escuela modelo que allí instauraron. Y entonces una cosa lleva a la otra y crece a tal grado esta revolución educativa que, repito, Orizaba, Veracruz se convierte prácticamente en el Centro Nacional de Formación para Profesores, y de allí los conceptos que en esa escuela se utilizaban, las estrategias pedagógicas y la forma novedosa para enseñarle a los niños, a los profesores y a los niños, prácticamente como hoy hacemos con una computadora, copia y pega. Se lo llevaron todo a la Ciudad de México y entonces empezaron a hacerlo ya con la fuerza del gobierno federal, a hacerlo para impulsarlo en el país entero, pero el origen fue Veracruz. Tan el origen fue Veracruz que poquitos años después, dicho sea de paso, formalmente la primera escuela normal en este país se fundó en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y ese mérito, junto con esta visión adelantada a sus tiempos, es una aportación que Veracruz le hace a la nación y de la cual nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos seguirán disfrutando, porque fue la primera y la única revolución educativa que vino a poner a México a la altura de los más importantes países del mundo en materia de pedagogía, en materia de procesos de enseñanza-aprendizaje. Manuel M. Oropeza, solo en Alvarado y en Orizaba recuerdan su nombre, en el resto de Veracruz y en el resto de México desconocemos qué hizo, qué aportó y de qué tamaño es su figura en la historia de este país. Afortunadamente, el listado de las aportaciones del estado de Veracruz y de los veracruzanos al destino de México todavía tiene muchos temas por desarrollar y por difundir. Uno de ellos, muchachos, la primera ley del trabajo que se hace en México se crea en el estado de Veracruz. Esto es, cuando ustedes salgan a la vida profesional, cuando ustedes salgan a trabajar, no importa si van a ser empleados o si van a ser emprendedores, dueños de sus propias industrias, fábricas, de su propio centro de trabajo, aplica igual para patrones y para obreros.
Cuando uno llega a la vida profesional es cuando uno se da cuenta de la importancia de tener una legislación en este sentido, en materia laboral. Y la primera ley de trabajo fue una aportación de Veracruz, que al igual que la Revolución Educativa fue una ley que se adelantó alrededor de la historia, porque contenía, maestro, contenía conceptos tan adelantados como el salario mínimo, conceptos adelantados para su tiempo. Contenía conceptos como la jornada máxima de trabajo diaria, contenía un día de descanso obligatorio a la semana, contenía el servicio médico para los trabajadores, contenía la indemnización, contenía las vacaciones pagadas. Es decir, todos estos conceptos que les estoy diciendo, ¿en dónde los encuentran ahora, muchachos? Los encuentran en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, ¿qué es lo que hizo? Tomar el cuerpo y el espíritu de la Ley de Trabajo del Estado de Veracruz, le pusieron unos cuantos aderezos y le presentan a México la Ley Federal de Trabajo, sin decir que, como los señores hace rato, copiaron y pegaron lo de Veracruz y lo aplicaron para la nación entera. En lo que concierne a las aportaciones de Veracruz a la historia de México, cierro ese capítulo con un tema más que tiene que ver con el lugar donde nos encontramos ahora, que es un centro de estudios, que es una institución educativa. Muchachos, algunos de ustedes saben de qué habla el artículo 3 constitucional. ¿Algún maestro? El artículo 3 constitucional es el que se refiere a la parte educativa en la nación. Pues déjenme decirles que el origen del artículo 3 de nuestra Carta Magna de la Constitución mexicana tiene su origen, para variar, en nuestro querido y glorioso estado de Veracruz. Un gobernador con mucha sabiduría y con mucha visión ordena, en los tiempos que les relaté hace rato, cuando la revolución educativa, cuando el movimiento de Manuel N. Oropeza, etc., y ordena que se hagan foros a lo largo y ancho del estado, maestro, para recibir ideas, propuestas en materia educativa, para que Veracruz siguiera por la ruta que ya había iniciado este prócer Manuel Oropeza, el verdadero del Espesalén. Y entonces se hacen foros en todo el estado de Veracruz, y el resultado del acopio de todas esas ideas, propuestas, sugerencias, reflexiones, análisis, el resultado fue que en Veracruz se crea la Ley de Instrucción Pública del Estado de Veracruz. Esta Ley de Instrucción Pública contemplaba muchas cosas, pero fíjense por favor las palabritas que les voy a decir a continuación. La Ley de Instrucción Pública del Estado de Veracruz, uno de sus artículos decía claramente que en Veracruz la educación tenía que ser libre, gratuita y obligatoria. Casualmente, el artículo 3 de nuestra Constitución dice que el Estado garantizará que en México la Constitución será laica, gratuita y obligatoria. Es decir, copiaron y pegaron lo que Veracruz aportó a un país entero, pero no dijeron nunca que lo habían tomado de Veracruz, que lo habían tomado de la Ley de Educación del Estado de Veracruz. Y por tradición y por reglas no escritas de nuestras políticas, de nuestras formas de gobierno, pues nadie dijo nada, porque así eran los tiempos. Y nadie dijo, oigan, pues aunque sea en el prólogo, aunque sea en la exposición de motivos, ahí digan que lo sacaron de Veracruz. Nadie dijo nada y quedó perdido. Hasta que llegó el año 2016, en que un tipo que se llama Alejandro Ramírez, y que ha andado pregonando
en 4 países, en 3 estados de la República y en alrededor de 28 municipios de nuestro estado, en que anda difundiendo el origen de esas aportaciones de Veracruz para México. El artículo 3º constitucional, a lo mejor ustedes están muy jóvenes para tener la experiencia en ese campo, pero si hablan con sus padres, estoy seguro que muchos les van a decir que fue un momento muy importante cuando se decreta que la educación en México fuera gratuita, laica y obligatoria. Así es como tenemos muchos, y me incluyo a mí, muchos fuimos a escuelas primarias y secundarias públicas, porque no había la economía suficiente para ir a otro tipo de escuela. Gracias a esa escuela pública yo pude estudiar mi jardín de niños, mi primaria y mi secundaria. ¿Y eso de dónde vino? De que se decretó como era constitucionalmente el Estado garantizaba eso, pero ese artículo constitucional viene de Veracruz. Entonces, cuando alguien en alguna materia que lleve, si le sirve el dato, al igual que los anteriores, sería muy útil, pero además muy justo que mencionaran esa parte, una de tantas de las que Veracruz le ha dado a esta nación y que continúa en el olvido y continúa en esa parte de una injusticia política e histórica al Estado, no a las personas sino al Estado. ¿Qué ha aportado Veracruz a la historia, por ejemplo, del continente? Muchachos, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere expresarse? Señorita. ¿Cómo? Nada. ¿Alguno de ustedes que en este momento piense qué es lo que ha aportado Veracruz a nivel continental, a la historia de América, pues, que cambió para bien, desde luego, que cambió la vida continental? Adelante. ¿El primer municipio libre? Así es, Yanga, Veracruz. Yanga fue, ese no lo quería mencionar, te voy a explicar por qué. Porque Yanga no era nuestro, no, venía de África, aunque el mérito es que lo consiguió un solo veracruzano. Sobre Yanga y el primer municipio libre de esclavitud en América, hay que decir, joven, que Yanga no fue el primer esclavo africano que se rebeló y que lo intentó. Antes de él hubo muchos otros. Desgraciadamente para ellos no lo lograron. Yanga lo intentó y lo logró. Y entonces así es como nace el pueblo de San Lorenzo de los Negros, ¿no? Y la corona española acaba arrodillada ante el príncipe Yanga, teniendo que pactar con él una serie de acuerdos en lo que se llegaba el proceso de declarar un pueblo libre de esclavitud en América. Pero te felicito, eso es sí, efectivamente es una aportación de Veracruz a América. No era veracruzano el protagonista, pero se hizo en suelo veracruzano. ¿Alguien más que tenga una idea de otro tema? Señorita. Nada, ¿por acá? Bien. Afortunadamente, el mundo es un mundo de leyes. Lo que nos permite tener una vida civilizada son el conjunto de leyes que le dan seguridad y que regulan las relaciones humanas en todos los campos, en el ámbito profesional, empresarial, comercial, etc. Una de las actividades que más seguridad nos dan a las personas es la certeza jurídica, por ejemplo, de nuestras casas. Cuando uno adquiere una propiedad, uno no está tranquilo hasta que a uno le dan lo que conocemos con el nombre de escritura, ¿no? La escritura ¿quién la otorga? Un notario.
un testamento, va a morir mi abuelito y tiene muchas cosas que heredar, pues hace su testamento, pero ese testamento, para que tenga la fuerza jurídica, tiene que ir notariado. En fin, la primera acta notarial protocolizada de América se da en Veracruz. Es un acto jurídico de la mayor importancia porque le daba la fuerza jurídica a un acto de personas y que en aquel entonces pues fue para constituir o para dar fe de la constitución e instalación del primer ayuntamiento de América. Que dicho sea de paso, la realidad es que no fue el primero, Veracruz no es el primero de América, aunque de los más antiguos sí es el que jamás ha dejado de estar vivo, pues de existir. Entonces, por esa razón es que se le conoce como el primero de América. La realidad es que no es el primero, repito, soy el primero en reconocerlo. Veracruz no es el primer ayuntamiento de América, pero sí, de los más antiguos que se fundaron, es el que sigue vivo. Hubo otro en Panamá, otro en Colombia, antes, en fin. Mérida incluso los pelea también, que es el primer ayuntamiento en este país. Pero bueno, la primera acta notarial protocolizada de América se hace en Veracruz, en el hoy municipio de Veracruz, y se redacta, se constituye para dar fe de la conformación del ayuntamiento de Veracruz, quedando para la posteridad como el acto jurídico, el primer acto jurídico más importante de todo el continente. En aquel entonces no se le llamaba notario, se les llamaba escribanos. Y el escribano que dio fe de la conformación del ayuntamiento de Veracruz era Juan Godoy. Juan Godoy fue el primer escribano en América. Muchachos, maestros, directivos, ¿quién de ustedes ha ido a un puente vacacional, un periodo vacacional, un puente, un día festivo, un sábado, un domingo a echar novio y a comer un caldito de camarón y un pescadito a la antigua Veracruz? Ahora sí, contéstame. ¿Tú se has ido? Tampoco. Bien. ¿Alguno de ustedes? ¿Con sus padres? Ok. ¿Cómo te llamas? Jorge, ¿con quién fuiste? Con tus padres. ¿A qué fueron? A la playa. Al río, ¿será? Bueno. Ok. ¿Qué recuerdas haber escuchado o que los guías turísticos en la Antigua te dijeron? Que acerca de la Antigua. Ok, pero algo de importancia. No. A ver, Jorge. Ok, no te apenes. Bien. ¿Alguien más por acá? Dime. Yo tengo por esta la vieja casa de Hernán Cortés. No te escuché, perdón. Que si es donde yo creo que es, por esa la vieja casa de Hernán Cortés. Ok. Esa es una mentira del tamaño del Estadio Azteca. En la antigua Veracruz, muchachos, ahora que lo van a saber, cuando vayan, vean y admiren las construcciones que ahorita de lo que les voy a hablar, pero ya véanlo con otros ojos. Miren, lo digo con todo respeto, desde luego, ¿verdad? La población o las personas que se ganan su vida haciendo la función de guía de turistas en la antigua Veracruz, en algún momento tuvieron la idea de decirle a la gente que pasaran a admirar la casa de Cortés, como aquí está la prueba de lo que dice el joven que le dijeron. ¿Cuándo fue? Esa es una mentira que yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Por negligencia y por ignorancia de nuestras autoridades. ¿Por qué la han dejado correr por tantos años? Pero eso es una gran mentira. Sin embargo, atrás de esa misma
construcción son los restos de una institución que tiene la mayor importancia en la vida, no solo de México y no solo del continente, sino la vida moderna del mundo. Y es el tema que les voy a desarrollar. Esos restos, ¿cómo te llamas, perdón? Emanuel. Emanuel. Esos restos que te mostraron, de construcción que te mostraron, como en la casa de Hernán Cortés, ¿sabes lo que es? Todos han visto, los que no han ido, por lo menos han visto fotografías, ¿no? Esos árboles con sus raíces milenarias que se están terminando de comer los adobes, etc. Bueno, esas ruinas que están ahí, Emanuel, déjale el celular tantito, por favor. Esos restos, esas ruinas que están allí, son lo que queda de la primera aduana fluvial de todo el continente americano. Hablar de aduana es hablar de un estado moderno. Hablar de aduana es hablar de impuestos, de aranceles, de exportaciones, de importaciones, de comercio internacional. ¿Sí? Una aduana aquí y en cualquier país del mundo reviste la mayor importancia, tiene una importancia suprema. Y además es un signo inequívoco de una civilización moderna. La primera aduana fluvial de América es esa, en la antigua Veracruz, y además jamás fue la casa de Cortés. A lo mejor por necesidad algún día habrá dormido ahí Cortés, pero de eso, a que haya sido su casa, hay un mundo de diferencia, como de aquí a Australia, ¿eh? Jamás fue la casa de Cortés, pero sí fue la primera aduana fluvial de América, con lo cual se da un paso gigantesco en las relaciones, no solo como sociedad, sino en relaciones comerciales internacionales. Los españoles, por desconocimiento, la construyen al pie del río, y cuando se llega el tiempo de las lluvias y viene una creciente del río, se la lleva, la arrastra, la destroza. Entonces se ordena la construcción nuevamente allí mismo, pero ahora sí más alejada del río, que es en donde ahorita se encuentra. Los barcos llegaban de Europa a Veracruz, y por Veracruz las mercancías las bajaban en embarcaciones mucho más pequeñas, y en esas embarcaciones pequeñas se iban por el río hasta llegar a la Antigua, porque allí estaba asentada, en ese momento estaba asentado el municipio de Veracruz, y allí estaba la aduana. Entonces llegaban los barcos grandes al puerto, pero las mercancías las bajaban a barcazas y las llevaban a la Antigua, ahí las guardaban, etc. Y esas mismas barcazas se regresaban al barco grande con las mercancías que iban a ir a Europa muy rápidamente, para pasar a las aportaciones de Veracruz al mundo. El jardín de niños, tan fundamental, que es la primera etapa, el paso número 1 en la formación de todo estudiante, el jardín de niños, donde empieza a desenvolverse, a socializar, a aprender las primeras vocales, etc. El jardín de niños, el primer jardín de niños de México y de América, ¿saben ustedes en dónde se funda? ¿Alguien que me diga el municipio que se le ocurre? El que menos piensen, ese es donde se fundó. Atoyac, ¿no? Pero un lugar igual de pequeño. El primer jardín de niños de América se funda en Alvarado, Veracruz. Y el modelo, como ya todos saben la historia, el modelo es tomado y replicado y se expandió por todo el territorio. En fin, pudiera yo pasarme aquí hablando 2 días enteros sobre lo que Veracruz significa para la historia de México, de América y del mundo, pero el tiempo es corto y tengo que concretar rápidamente con las aportaciones de Veracruz, un par de aportaciones maestros, si me lo permite, de lo que el estado de Veracruz y los veracruzanos le han aportado. Ahora me voy a referir al mundo.
la más importante desde mi punto de vista. En la historia de la humanidad hay un antes y un después en la forma de construir edificaciones a partir del momento en la que una persona inventa algo que hoy hasta el albañil del pueblo más humilde de Atoyac, por ejemplo, conoce y maneja en su lenguaje diario y en su actividad diaria. En el mundo entero, la forma de construir cambia a partir de que se inventa el concreto armado, también conocido como el hormigón armado. El concreto u hormigón armado lo desarrolla un veracruzano, señoras y señores, nacido en Perote, Veracruz, y para variar, maestro, usted va a Perote y no tienen ni idea de quién es, ni que nació ahí, ni qué hizo. Se llamó Miguel Rebolledo Rivadeneira. ¿Hay aquí alguien de Perote? ¿Hay aquí alguien de Perote? No, ¿verdad? Bueno, un peroteño que se llamó Miguel Rebolledo Rivadeneira inventó en París, Francia, junto con un ciudadano de aquella nación, conjuntamente desarrollaron lo que ellos llamaron el concreto armado. Y el concreto armado lo que vino en síntesis a hacer es a darle a las construcciones la fuerza necesaria, la solidez necesaria para que se empezaran a poder construir inmuebles de gran altura, que antes de eso no existían o era extremadamente difícil hacerlo. El peroteño Miguel Rebolledo Rivadeneira va a hacer estudios de posgrado a Francia, y para aquel entonces él, después de haber estudiado su carrera en la vía civil, él ingresa a trabajar a la Armada de México, y la Armada lo manda a Europa a que continuara desarrollando estudios, y estando allá inventa junto con este francés el concreto armado, pero la Armada de México le notifica que ya no había más dinero, que tenía que regresarse urgentemente a México, porque ya no tenía problemas económicos, y entonces este veracruzano se regresa a México justo en el momento en el que iban a ir conjuntamente a registrar el invento, a patentarlo. Ya no le toca ese momento, pero él regresa a México e informa a sus superiores lo que acababa de inventar en Francia, y entonces empiezan en México a construir con el invento de este veracruzano, con el concreto armado. Muchas de las construcciones que hoy todavía están de pie y que tanto llenan de orgullo a la Ciudad de México, las construcciones que vienen de finales del siglo XIX y de del primer tercio del siglo XX, que construyó este personaje veracruzano, siguen de pie. Son construcciones emblemáticas, edificios emblemáticos que llenan de orgullo a quienes viven en aquella ciudad. Este veracruzano se llamó Miguel Rebolledo Rivadeneira, un ciudadano del mundo, y parece disco rayado, pero es la verdad. Reconocen a Miguel Rebolledo Rivadeneira y lo elevan al nivel que justamente merece. Lo hacen más en el extranjero que en nuestro país. En las universidades de Estados Unidos es materia obligada hablar sobre los desarrollos que hizo Miguel Rebolledo Rivadeneira, y en algunas otras, en Francia, por ejemplo, hay premios que llevan el nombre de él. En fin, hablando de ciencia médica, y con esto para no pasar de tiempo, hablando de ciencia médica, muchos conocemos hoy o escuchamos hablar de la neurocirugía. ¿Alguien tiene una idea de qué es la neurocirugía? La neurocirugía no es otra cosa más que las operaciones de cerebro,
y de columna vertebral, etc. Hubo un veracruzano que fue quien inventa, que fue pionero en la neurocirugía, y además tiene el mérito, para la eternidad tiene el mérito, de que fue quien inventó el instrumental quirúrgico especializado que se necesitaba para hacer operaciones de ese nuevo campo de la ciencia médica, como fue la neurocirugía. Antes de ello, pues el instrumental quirúrgico que había no tenía las formas que se necesitaban para hacer intervenciones en cerebro, en columna. Y entonces un veracruzano, producto de su sabiduría y de su experiencia y conocimiento, empieza a dibujar prácticamente, hace los dibujos de cómo tenían que hacer los tipos de bisturí, los tipos de pinzas, etcétera, etcétera. Y va con un especialista en acero inoxidable y empieza a hacer el primer instrumental quirúrgico especializado para operaciones de neurocirugía en el mundo. Lo utiliza en sus operaciones y se da cuenta que, bueno, ya es mucho más fácil gracias a los instrumentos que él creó, que él diseñó. Y después de que él comprueba su utilidad, va y los patenta. Y entonces ese primer lote de instrumental quirúrgico especializado para operaciones de neurocirugía en el mundo queda registrado y empieza a ser producido en masa y se empieza a utilizar hasta el día de hoy en todos los hospitales y clínicas del mundo entero. Ese fue un veracruzano del puerto de Veracruz, fallecido hace pocos años, el doctor Mauro Loyo Varela. Concluyo, jóvenes y maestros y auditorio que nos acompaña. Intenté hacer un breve repaso de lo que Veracruz le ha aportado a la historia para que ustedes, al igual que yo, se sientan no solamente orgullosos, sino se sientan y se sepan que han tenido el privilegio de nacer en una tierra que le ha dado prácticamente todo a la historia de México, muchas cosas a la historia continental y muchas cosas a la historia del mundo. Hemos tenido la fortuna, soy el primero en decirlo, hemos tenido la fortuna de nacer en un estado que no se ha cansado de llenar páginas y más páginas de historia en beneficio de una nación entera. En el segundo libro que yo he tenido la oportunidad de escribir, en la dedicatoria digo que se lo dedico a mis hijos y les digo, para quienes no tengo mejor herencia que el orgullo y privilegio de ser veracruzanos. Es mi intención que ustedes, con lo poco que les he podido transmitir esta mañana, es mi intención que ustedes carguen pilas y sientan el compromiso de saber la tierra que están pisando. Atrás de nosotros no ha habido personajes que han pasado sin dejar un legado. Somos el estado que tiene más historia en todo el país. No hay un estado que nos compita en historia. Puras buenas le hemos dado a México. Todas nos las han escamoteado y no nos las reconocen, por culpa también, en parte, por culpa nuestra. Pero sépanse que la tierra que hoy pisan, por esa misma tierra han pasado miles de veracruzanos que han dejado un legado a la historia de México y del mundo y del continente. Que eso sea su aliciente para que se comprometan con ustedes mismos a ser mejores estudiantes, para que se comprometan cuando salgan de esta universidad, que sean mejores profesionistas, y por qué no, para que alguno de los que ustedes están aquí esta mañana probablemente va a ser algo que va a ser un hito para la historia del mundo, o por lo menos para la historia de México. Me llegaron de que yo me he pasado muchos años en bibliotecas, en archivos históricos de los municipios a los que voy, de investigar, de indagar, de leer.
hace rato comentábamos que es una auténtica, así como cuando uno se toma una taza de café, yo no sé qué me gusta más, si el sabor del café o el olor del café. De igual manera, leer un libro a la antigüita es una delicia culinaria, te inspira. Si lo que hoy les dije, esta mañana les dije sobre la historia de Veracruz y lo que hemos aportado y los hombres que han dejado su nombre escrito con letras de oro, si lo que hoy les dije les interesa, trasládenlo a sus campos de interés, a gastronomía, a ingeniería, a industria, a las diferentes carreras que aquí se ofrecen. Y busquen, y les garantizo que van a encontrar ejemplos a seguir y un mundo muy maravilloso que los va a ayudar a conducir sus pasos. Concluyo mi participación con dos mensajes. El primero, por lo aquí expuesto, seguro coincidirán conmigo que Veracruz se escribe con letras mayúsculas, porque no es un estado que haya pasado de noche como otros. A mí me hubiera dado tristeza en los estados como Tlaxcala, como Nayarit, que no han aportado nada a México. Discúlpeme si hay alguien de Nayarit, de Tlaxcala, pero es la verdad. A mí me daría una profunda, ya yo lloraría de la tristeza de nacer en un lugar así. ¿Qué le han dado a México? Nada. Nosotros le hemos dado todo. Veracruz se escribe con letras mayúsculas, señores. Rescatemos juntos el orgullo de ser veracruzanos. Gracias. Sin duda alguna, gran conocimiento que nos ha compartido el maestro, el licenciado Alejandro Ramírez Morales, a través de su ponencia Veracruz y las aportaciones que cambiaron la historia de México, de América y del mundo. Para continuar, agradecemos por supuesto la presencia del licenciado Alejandro Ramírez Morales, quien recibe el reconocimiento en este momento de manos del maestro Juan Manuel Arzola Castro, rector de esta Casa de Estudios. Brindémosles nuevamente un fuerte aplauso. Y en este momento hacemos la entrega del reconocimiento y tomamos la imagen que quedará para la posteridad. Nuevamente les brindamos un fuerte aplauso. Y esperamos que este gran conocimiento que nos ha brindado el licenciado Alejandro lo transportemos a siguientes generaciones.